Es un placer para la Fundación de Investigación y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar Funindes USB tener esta nueva conexión Funindes, donde conversaremos con la profesora de la Universidad Simón Bolívar, Barosca Bravo. Hablaremos del impacto que ha tenido el COVID sobre los derechos humanos en empresas de América Latina. La profesora Bravo es consultora y conferencista en derechos humanos, políticas públicas y desarrollo, especialista en derechos humanos y empresas, ética, negocios inclusivos, responsables y sostenibles, capacitadora empresarial y doctoranda en ciencias políticas por la Universidad Simón Bolívar. Bienvenidos, profesora. Ay, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por el espacio y bueno, sobre todo por seguir con el interés, ¿no?, de las investigaciones que estamos haciendo desde la universidad, para la universidad y en el caso particular, en este momento no en Venezuela, pero bueno, como siempre tratando de hacer las gestiones lo más cercanas a nuestra realidad posible, ¿no? Profe, para empezar nuestro tema de hoy, te pregunto, ¿cuál era la situación de los derechos humanos en la empresa en América Latina antes del COVID? Bueno, yo creo que en principio, quizás para quienes no tengan todavía muy claro cuáles son los principios, ¿no?, rectores de derechos humanos y empresas, es una inquietud que comienza en el año 2005, finalmente se promulga en la Organización de Naciones Unidas en el 2011, con el secretario John Ruggie, que lamentablemente murió hace unos meses, profesor de la Universidad de Harvard, y además bajo la administración de Kofi Annan en la Organización de Naciones Unidas, eh, como una especie de guía sobre todo de preocupación, ¿no?, del empresariado mundial sobre la protección en principio, la dignidad del ser humano, ¿no? Que evidentemente el marco de los derechos humanos, su prioridad está en proteger la dignidad de todos y cada uno de nosotros sin ningún tipo de discriminación en el mundo, ¿no?, en nuestra vida cotidiana. Y evidentemente la empresa, como un factor esencial de la sociedad, no podía estar fuera de ello. Estas inquietudes también comienzan, bueno, también por las necesidades que los mismos, no solamente ciudadanos, sino trabajadores estaban mostrando, ¿no? Para nadie es un secreto que la llegada del COVID fue no solamente sorpresiva, yo creo que evidentemente ni los estados, ni las empresas, ni los ciudadanos estaban preparados para una situación tan particular como incluso con la que seguimos pues gestionando. Y la situación realmente de los derechos, de los principios, de los principios rectores de derechos humanos que tiene tres pilares fundamentales, que es el de proteger, respetar y remediar algún tipo de delito que se haya cometido de las actividades económicas en los territorios. Y en el caso de América Latina muy particularmente, hay muchos factores que no solamente han sido influenciados por el COVID, sino porque ya nosotros traíamos una realidad muy particular, una realidad distinta a la que evidentemente podía presentar Estados Unidos, como la que podría presentar Europa, etcétera. Y América Latina se encontraba, bueno, lamentablemente en una situación de desventaja en el momento en que se comienza a hablar de estas cosas en Europa y en otros países, ¿no? La situación que teníamos en principio, a pesar de que era de desventaja, también era una región que comenzaba a presentar procesos de innovación, ¿no?, en repensar cómo hacerlo, porque bueno, debido también a la diversidad no solamente cultural, lingüística, sino, bueno, cosas tan particulares como la biodiversidad que puede tener Costa Rica, por ejemplo, eran una manera también de repensar cómo poner a funcionar estos principios, ¿no? Como les dije, para mí siempre digo que son una especie de guía, no solamente para las empresas, sino también para los estados, porque aquí también van a tener mucha vinculación los estados y las empresas. Los principios le permiten a los estados eh, promover dentro del empresariado, tanto público como privado, aunque ellos nacen realmente por un tema de transnacionales en los territorios, la posibilidad de comenzar a promover la protección de los derechos humanos, ¿no? La protección de los derechos humanos no solamente en un sentido fáctico, práctico, sino también incluso de conocimiento de los derechos humanos. En muchos casos,
las personas entienden que los derechos humanos son como sobreentendidos, ¿no? Se sobreentiende que hay unos derechos humanos que son súper famosos y tal, y a veces cuando nos sentamos a decir, y usted sabe qué son los derechos humanos, y usted sabe de qué va el tema de los derechos humanos, y la gente se queda un poco como, no, ¿no? O sea, te llegan a decir incluso no. Eh, y bueno, y evidentemente también la empresa estaba en este sentido, los estados, bueno, comenzaron a tener una especie de binomio, ¿no? Bastante bueno. En muchos casos Europa comenzó a tener realmente las primeras buenas prácticas en esto. Y en América Latina, como te decía, había un comienzo para poderlo hacer. Pero lamentablemente nuestra región tiene una característica muy particular, que es que tenemos demasiadas inestabilidades políticas. Y al momento de tener inestabilidades políticas, evidentemente se complican los factores económicos, se complican los factores de protección, etcétera, que bueno, van dificultando un poco este tema. La llegada de la pandemia simplemente lo que hizo en la región fue en principio, yo diría que clarificar o desnudar una realidad que todos estábamos viviendo, que se agudiza con la pandemia, porque así como dije que ningún estado estaba preparado para esto, yo creo que en el caso de América Latina estábamos quizás un poco menos aventajados en muchas cosas, como por ejemplo los sistemas de salud, ¿no? La garantía o la protección, mejor dicho, de los estados de derechos humanos tan sensibles en ese momento de la pandemia como era, por ejemplo, el tema de salud, ¿no? Sin embargo, hoy en día hay países que han trabajado muy bien estos principios, han enfocado incluso la relación muy cercana con sus estados, porque además dentro de los principios se invita a los estados a ser parte de los programas nacionales de acción, que son una especie, bueno, eso de mesa de trabajo que se plantean los estados junto con las empresas privadas, específicamente las transnacionales, bueno, a tratar de fusionar, ¿no? De qué manera pueden trabajar la protección de los derechos dentro de esos sistemas. Colombia es un gran ejemplo en la región de esto, no solamente de poder gestionar, de innovar en relación a esta protección, sino también bueno, de generar investigación, de promover cátedras de formación en esto, que yo creo que además también no solamente generan muchas ventajas, sino que nosotros, bueno, vamos a estar muy urgidos de esto, porque creo que también la pandemia ha generado mucha presión a las empresas. A veces digo que es lamentable bueno, que la pandemia haya sido quien haya presionado a las empresas a repensar eh, cómo sería su impacto, ¿no? Pero sin duda alguna las empresas siempre van a tener un impacto, bien sea positivo o negativo, dentro de los derechos humanos de toda la población, ¿no? Y ahí, por supuesto, van todos factores que hoy podríamos hablar desde la salud mental hasta procesos medioambientales, que son tan importantes. Estos principios de los cuales nos estás hablando, Baroska, ¿dónde los podemos encontrar? ¿En qué instrumento legal? Eh, Háblanos un poco de qué van estos principios, de qué hablan a grosso modo. Sí, bueno, y realmente les comentaba que son unos principios, son bastante nuevos, bueno, bastante nuevos, ¿no? Son promulgados en el 2011, como les dije, bajo la administración de la presidencia de Kofi Annan en las Naciones Unidas, eh, además bajo la gestión de la Secretaría de Jean Roger, que un hombre no solamente académico, pero sí también muy dedicado al tema del área corporativa, ¿no? Y del funcionamiento, sobre todo de los gobiernos corporativos, las gobernanzas corporativas. Eh, Son, como les dije, una guía que permite también a los estados tener una relación, yo diría, muy cercana en principio, a las transnacionales, y como les dije, tiene tres principios, como tres pilares fundamentales. El primero es el de proteger, y esto es un principio que quizás está mucho más enfocado a los estados, es decir, que los estados puedan pues gestionar todos los mecanismos, todas las estrategias para hacer una protección real, ¿no? De los derechos humanos dentro de las actividades económicas de estas empresas transnacionales en sus territorios. La siguiente es todo lo que tiene que ver con el respeto de los derechos humanos, es decir, que exista realmente una cultura que promueva el respeto de los derechos humanos
Aquí hay también, aquí sí hay un binomio muy un poco más cercano entre el Estado y la empresa, porque el Estado junto con la empresa pues generan estrategias, dinámicas, experiencias que, por supuesto, también que cultive la cultura de la protección del derecho humano, ¿no? De la importancia que tiene dentro del, no solamente de la empresa, sino también de los estados. Yo creo que además es una experiencia que ha permitido también, como te comentaba hace un momento, el, el que haya mucho más conocimiento de la temática de los derechos humanos, ¿no? De cómo realmente se tienen que vivir, cómo se traduce esto de los derechos humanos. Y el último pilar, que no por ser el último sea el más importante, o el menos importante, mejor dicho, es el de remediar, ¿no? El de que en ese proceso de respetar los derechos humanos también hay una presión importante para la empresa, de que, bueno, de que todo su proceso, su mecanismo de producción, de prestación de servicio, sea lo suficientemente respetuosa de los derechos humanos, es decir, que ellos además también se vuelvan garantes de que sus proveedores tengan la misma filosofía, es decir, que, bueno, que tengan producciones responsables, que tengan compromiso con el medio ambiente, pero que también sean además garantes de cosas como la no explotación, la no discriminación, la no violencia, y cosas tan importantes como que hoy día tienen que ser, además, son muy discutidas, el hecho, por ejemplo, de el empleo digno, el salario digno, ¿no? Todas estas temáticas que, como digo, es una manera de que las empresas además respeten mucho más los derechos humanos. Y el último, que es el de reparar, también se enfoca mucho, o sea, sigue el binomio entre el Estado y la empresa, pero también hay un factor muy determinante de los estados, porque sí se asocia mucho más a los sistemas de justicia, ¿no? Es decir, cómo los estados necesitan tener un sistema de justicia fuerte, transparente, que, bueno, realmente genere conciencia y castigos en el caso de que algunas empresas cometan algún tipo de vulneración de derechos, pues el Estado tenga manera de resarcir esos daños y las empresas además también concienticen en que, bueno, si se comete ese delito, hay un Estado que garantice el remediar, ¿no? Si se puede dar el espacio de que eso se pueda remediar. Ahí además hay casos muy importantes como derrames petroleros, ¿no? Todas que ha habido incluso investigaciones y mucha documentación sobre casos como ese particularmente, ¿no? Sí, me imagino que también explotación a la mujer o a la niñez. Hay Sí, un montón de casos que pueden ser relevantes a la hora de conversar sobre este tema. sí, Ahora, maltrato Varo, infantil, tráfico de personas, o sea, hay una cantidad correcto, interesante en eso. sí, seguro. Ahora, situándonos un poco en el contexto COVID, qué impacto ha tenido el COVID en el fomento de los principios rectores en la empresa latinoamericana? Yo diría que ha tenido mayormente un impacto negativo, pero no ha sido en totalidad. Es decir, justo esta mañana, un poco, bueno, como pensando, o bueno, uno realmente cuando te quedas en estas cosas, siempre tienes como mucha información, ¿no? Y hay muchos datos relevantes. Hace un rato cuando estábamos comentando, bueno, ¿cómo podríamos comparar quizás la región con lugares como Europa? Es complicado. Y en el caso del COVID también pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que hay un gran porcentaje que es negativo, porque evidentemente es negativo para el planeta en muchas cosas. El primero es, por supuesto, una recesión global que nos va a afectar. Bueno, ¿por qué nos va a afectar? Porque vivimos en un mundo globalizado y que a pesar de las cosas que pueden ocurrir en, no sé, o este conflicto, el conflicto, la guerra que está ocurriendo en Ucrania, de alguna u otra forma va a tener repercusión no sé, en algunos sembradíos de café o de cacao en Colombia, ¿no? Eh, y eso de alguna u otra forma, en el caso del COVID, pues evidentemente ha tenido casos de repercusión negativa económicamente. De hecho, esta semana Index 35 junto con Forética en España dieron algunos datos que además me voy a permitir comentártelos porque me parecieron súper interesantes, que decía,
hablando de la negatividad que ha tenido el COVID dentro de la empresa, en este caso la empresa española, y yo creo que la empresa latinoamericana no se va a escapar de más o menos los mismos esquemas, quizás van a variar los porcentajes. Yo creo que eso es algo que tenemos que hacer reflexión en América Latina porque nosotros no tenemos una cultura de medición. O sea, nosotros no medimos nada, ¿no? O sea, nosotros no tenemos esos que además nos ayuda muchísimo a saber si realmente lo que estamos haciendo está funcionando o no. Pero bueno, eso podría ser otro tema, porque además creo que de verdad es un tema absolutamente cultural. Y en este caso decían que el 29% de las empresas españolas destinaron el apoyo económico, o sea, destinaron un apoyo adicional económico a sus empleados. O sea, de alguna u otra forma, el impacto que ha generado el COVID, a pesar de que se ha generado, bueno, el cierre de empresas, menos puestos de trabajo, etcétera, ¿no? Incluso en cosas que se habían avanzado, como por ejemplo la inclusión de personas con algún tipo de discapacidad dentro de las plazas de estas empresas, lamentablemente pues muchas cerraron y estas personas se quedaron fuera, igual que, y así, etcétera. Podríamos tener muchos ejemplos. El siguiente es que el 91% ha implementado medidas de conciliación o flexibilidad de las políticas de mantener una vida tanto profesional como personal equilibrada. Y yo creo que eso ha sido una de las cosas realmente que ha tenido mucho significado, porque eh, nos empezamos a dar cuenta de cosas que estaban ocurriendo y que necesitamos el COVID para poderlo, ¿no? Para poder tomar acciones en relación a eso. Y yo creo que eso también habla mucho de la reflexión que incluso los tomadores de decisiones, es decir, los gobiernos no solamente corporativos, sino también los gobiernos nacionales, regionales, locales, han tenido sobre su capital humano, ¿no? Que a la larga es el motor y el corazón de la empresa. Y cuando hablo de empresa, hablo de todas las empresas, públicas, privadas, etcétera, ¿no? Y el siguiente, que el 97% de estas empresas tomaron como medida, no solamente por la urgencia, sino como incluso una medida que puede mantenerse a futuro, el tema del teletrabajo, ¿no? Que era algo que quizás algunas empresas habían tomado, bueno, como algo que se podría hacer eventualmente, algo que podía tener, ¿no? Algún tipo de relación dentro de la empresa, pero que no iba a ser algo fijo, ¿no? Algo que se mantuviese en el tiempo. Eso me pareció interesante porque, claro, volvemos a tener una reflexión de las condiciones, incluso hasta de conectividad que presenta un país como España o que puede presentar algún país de Europa al que presentamos nosotros, ¿no? O sea, nuestras realidades son completamente distintas a las que podemos presentar, pero sin duda, a pesar de que podemos tener muchas diferencias, hay muchas igualdades, si le podemos decir estas cosas, ¿no? En el caso particular del teletrabajo, yo creo que en América Latina es una cosa que está muy asociada incluso a a nuestro, nuestra característica demográfica. Nosotros somos una región, además, con una población joven muy alta. Y es una población que además ha nacido y ha vivido con bueno, la telecomunicación como parte de su vida. Entonces, se maneja muy bien en esas áreas, se desarrolla muy bien en esas áreas, y quizás nosotros que somos una generación que somos como el in-between, ¿no? O sea, estamos entre una y la otra, entre la analógica y la tecnológica, hemos tenido que hacer esfuerzos un poco más, bueno, mucho más grandes que los que podrían hacer ellos, ¿no? Entonces ahí también hay una especie de de buena acción que puede tener esto, que en algún momento fue negativo en el COVID, bueno, transformarlo como una oportunidad. Y yo creo que esa es la parte positiva del COVID, la parte positiva del COVID, si se puede decir, ¿no? A lo mejor habrá alguien que escuche esto, mira, ¿en serio pueden decir que algo positivo trajo el COVID? Yo creo que sí, yo creo que el COVID también ha sido una oportunidad de pensar, de repensarnos, no solamente como empresa, incluso a nivel personal. Yo creo que muchísimos hemos tenido que, bueno, desde aprender a diseñarnos o manejarnos dentro de estas plataformas, de nosotros que venimos, además de la academia presencial, pensar en la academia virtual y todo esto fue como, o sea, fue un proceso. Sigue siendo un proceso, para mí sigue siendo un proceso, por las mismas características, ¿no? No es lo mismo estar en el aula y tenerlos enfrente
que diseñar una dinámica que permita incluso saber qué están pensando aunque no le vea la cara. Y eso yo creo que también ha sido una de las cosas positivas. Dentro de las cosas positivas quizás que podemos tener del COVID, yo creo que hay un gran aporte a nivel de voluntariado corporativo. Yo creo que eso también es una de las cosas positivas que podría verse dentro de la empresa. Yo creo que muchas empresas, a pesar de que se han visto bajo condiciones terribles y muchas de ellas, como dijimos, tenían que cerrar, bueno, también han brindado que esa posibilidad de, así seamos 2 o 3, podamos hacer algún tipo de actividad que permita ayudar a otros, ¿no? Y yo creo que eso ha sido interesante, el tema del consumo responsable, del consumo local, que es algo que también no solamente tiene un gran sistema de sostenibilidad, sino que además está apoyando a la economía local, y eso de alguna u otra forma también es una especie de, bueno, de protección y fomento de, no solamente de los derechos humanos, sino de las libertades fundamentales que todos como ciudadanos podemos tener. Y eso yo creo que también ha sido una de las cosas positivas que ha traído el COVID. En nuestra región un poco más complicado, pero yo creo que también con grandes ejemplos. Como te dije, Colombia, Costa Rica, Perú está haciendo también muchas cosas geniales. Perú incluso está haciendo cosas maravillosas en temas empresariales gastronómicos, ¿no? O sea, por la misma característica de tener una riqueza gastronómica, bueno, tan particular como la comida Nikkei, que es esa fusión, ¿no? entre la comida japonesa y la comida peruana, también ha permitido incluso que la política peruana pueda pensar en que la gastronomía Nikkei pueda ser parte del Producto Interno Bruto del país. Y eso en otro momento hubiese sido impensable, ¿no? Que un país se dedicara a la gastronomía de esa forma. O al turismo, O al porque eso también, turismo, ahora se ha abierto exacto. toda esa Sí, ¿no? posibilidad. Claro, además hoy Perú está siendo un destino gastronómico súper importante. Digo el turismo gastronómico, y me agarro la gastronomía, pero además me encanta la gastronomía, como mucho, me encanta. Pero creo que está generando eso, un poco más de consumir conscientemente lo que estamos haciendo, de apoyar a la economía local, y eso además va brindando pues también eh, muchos factores como hablamos, como el turismo, como, bueno, independencia además de grupos de minoritarios como quizás mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica, ¿no? Y que están buscando dentro de sistemas como estos poder ser parte de dinámicas de inclusión, que además es un factor súper importante también y que es promotor absoluto de los derechos humanos. Así es, pero a pesar de todas estas oportunidades, sabemos que las crisis no terminan, porque son como Mm, momentos reinventa, de la sí, historia sí. del mundo, ¿no? ¿Cómo proteger las iniciativas empresariales ante pandemias, ante las guerras, hoy Ucrania, mañana quién sabe? ¿Cómo hacer? Es, es complicado, es complejo porque yo creo que, eh, como habíamos comentado, sobre todo en el área de América Latina, que es un poco lo que nos reúne hoy para conversar, eh, como te dije, el tema de nuestra a ver, inestabilidad en muchos casos política y evidentemente económica hace que esas cosas se hagan un poco más difíciles de alcanzar, ¿no? Yo creo que poder proteger este tipo de cosas, primero es poder, eh, o sea, los principios van a ayudar a los estados, cualquiera que sea, nacional, local o regional, como hemos estado hablando, primero de poder clasificar el rol de los estados en el sentido de, bueno, de ubicarnos realmente cuáles son las cosas que tienes que hacer tú y las que tengo que hacer yo como empresa, ¿no? Pero también le permite a la empresa pública tener buenas experiencias o que pueden replicar de las empresas privadas a las empresas públicas, y evidentemente además eso genere un bienestar de la comunidad, ¿no? Y además en el sentido principalísimo de los estados, generar el bien común de todos los ciudadanos, mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Pero eso es bastante complejo, eso genera una cantidad de trabajo que yo creo que hay bueno, que prepararse para eso. Yo creo que las universidades
tienen una gran responsabilidad también. Esto, ¿no? La academia tiene que, yo siempre soy bastante crítica con decir que la academia tiene que salir de la academia. O sea, la academia tiene que, o sea, tenemos una responsabilidad muy fuerte y muy urgida de la ciudadanía por lo que nosotros estamos haciendo dentro de las universidades, que además es muy bueno, con mucho trabajo, con una calidad indiscutible, pero se queda un poco como dentro de la academia, ¿no? Entonces, como que no termina de llegar a. Y en ese caso yo creo que podríamos tomar medidas que fueran buenas para esto. Y como bien dices, las crisis a ver, siempre tenemos alguna crisis, o sea, bien sea ambiental, bien sea bélica, bien sea, bueno, todas las que podamos decir. Y no solamente que atravesamos las crisis, sino que las crisis además traen consecuencias. Y esas consecuencias también tienes que lidiar con ellas, ¿no? Entonces tienes que diseñar, en el caso de los estados, políticas que te permitan hacer eso. Y yo creo que la empresa en este caso también es un factor muy importante para esto. Yo creo que las empresas tienen que seguir trabajando con sus, eh, a ver, con identificar también cuáles son los temas a los cuales quieren atender, porque yo creo que eso también es importantísimo. Yo quisiera ser una empresa que pudiera, a ver, aportar para la protección de todos los derechos, pero hay veces en las que no tengo, o sea, no tengo la posibilidad de. Entonces yo creo que eso de poder identificar qué es lo que tú quieres hacer exactamente, incluso como un proceso incluso de reputación empresarial, ¿sí? O sea, si yo quiero trabajar con el medio ambiente, bueno, decir realmente qué es lo que yo quiero. Si yo quiero trabajar con el agua, yo quiero trabajar con la ciudad sostenible, yo quiero, ¿no? Y el tema de la sostenibilidad, evidentemente, es un gen que permite, además, que la traducción de los principios sea fáctica, o sea, funcione para la sociedad. Yo recuerdo que hace 12 o 13 años, cuando yo hablaba de sostenibilidad y estas cosas, la gente te veía un poco como, no, es como, ¿y qué es eso? ¿Y cómo se come eso? No, era como raro, la gente te veía como raro. Hoy en día me alegra muchísimo que esa sea la discusión, pero siempre digo que para poder hablar de sostenibilidad tienes que hablar de derechos humanos, porque no hay otra manera de hacerlo. O sea, es decir, el papá de la sostenibilidad es los derechos humanos. Pero sin duda alguna la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son una gran manera de comenzar a trabajar por la protección de los derechos humanos. O sea, es decir, la sostenibilidad es un manual maravilloso, rico, infinito, en el que no solamente la empresa privada, sino también la pública puede ir quizás sobrellevando las crisis y las consecuencias de las crisis, aunque sabemos que no depende solo de eso, ojalá fuese así, ojalá fuese solamente de la buena disposición de hacerlo, pero creo que sí es una buena manera, bueno, de tener la Agenda 2030 como prioridad dentro de las agendas de los estados y dentro además también de las agendas de las gobernanzas corporativas. Factores como la transparencia, por ejemplo, ¿no? Que son tan importantes, que además van a permitir eh, que además haya también la debida diligencia, es decir, que las políticas y los factores que se planteen sean eficientes, sean eficaces, sean inclusivos, sean incluso tolerantes, ¿no? Y que además se preocupen ciertamente por colocar a la persona en el centro de las decisiones. Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes bueno, que puede permitir a las empresas, a los estados, surfear la crisis, o por lo menos pensar cómo solucionar. ¿No? Y trabajar de la mano puede ser el trabajo más exitoso porque los dos están guiados hacia objetivos en común que pueden ayudar a la ciudadanía pues a tener un mayor respiro. Y yo creo que además eso, perdona que te interrumpa, yo creo que hay también factores, claro, yo vengo de la ciencia política, entonces siempre eh, uno tiene la idea de pensar un poco más allá. Yo creo que hoy en día, en un mundo tan particular como el que estamos viviendo, que es tan, mm, a ver, tan movido, tan rápido, ¿no? No tenemos a veces como el chance de hacer un poco de stop y pensar, ajá, lo hicimos bien porque esto salió mal, o sea que, ¿no? Como repensar un poco, porque la realidad te agobia y no tienes tiempo, pero sí creo que hay cosas importantísimas y es que hoy la gran discusión que se da es realmente la institucionalización, o sea,
la fortaleza de la institución, ¿no? Y yo creo que en ese caso la democracia también es un factor que va a ayudar muchísimo a la protección de esto, porque eh, hoy en día se discute muchísimo si la democracia es el mejor sistema posible. Yo creo que sin duda lo es. No es el perfecto, es el mejor que tenemos, porque es una cosa de representación de todos para todos. Pero también cuando hablamos de cómo protegernos de estas crisis y de todos estos sobresaltos que estamos viviendo como sociedad, evidentemente proteger la institución democrática, proteger la democracia como un factor que nos dé garantías a todos, es una manera también de permitir que las crisis puedan sobrepasarse y que tengan el menor impacto posible, ¿no? Porque evidentemente no, las crisis siempre nos van a dejar algún impacto. Y venimos del mismo mundo, porque yo soy politóloga. Ah, Así bueno, que sí puedes estar sabes por qué, tranquila. sí sabes por qué lo Así digo, que sé, pero sé de sí, lo sí, que yo creo que hablas. sí, sí, y yo creo que es necesario que eso también esté dentro de las agendas, ¿no? Es evidente que las empresas nunca van a ser Estado porque no es su papel, pero sí creo que puede haber una buena relación que permita además que también haya garantía y beneficio para todos, ¿no? Porque a la larga, si hay un Estado que te garantice tu inversión y te garantice, bueno, lo que tú has invertido en esos territorios, pues evidentemente también es un ganar-ganar. Totalmente. Ya a pocos minutos de terminar nuestra Qué entrevista de rápido. hoy. Sí, cuando uno está hablando sabroso, siempre se ve el tiempo así como que volando. Pero no quisiera que nos despidiéramos sin que antes nos dijeras cuál es el papel de los estados. Nos has dado ya algunas ideas, pero quizás para hacerlo ya más conciso, ¿cuál es el papel de los estados en este tema? Fundamental. Es fundamental, es estratégico, es la traducción de la garantía de que esto se lleve a cabo. Yo creo que en muchos casos, como lo decía hace un segundo, ¿no? Las empresas no son Estado, las empresas nunca van a poder, primero que no es su función, porque su función es la de garantizar plazas de trabajo, buenos salarios y empleos dignos, por ejemplo, un poco lo que hablábamos con el tema de la dignidad en temas de derecho. Pero en este caso, los estados tienen que ser fundamentales porque los estados además son no solamente los que dan la garantía y la protección, sino que también son aquellos que te van a acompañar en el proceso del respeto de los derechos humanos y finalmente en que la justicia se cumpla, bien sea para ti o para quien haya tenido algún tipo de, bueno, de acción negativa con la actividad económica con la que se haya llevado a cabo. Entonces, para mí sí, sí, los estados siempre van a ser fundamentales. Por eso te decía que también el tema de la democracia es fundamental. Yo creo que nuestra región necesita fortalecimiento democrático, necesita fortalecimiento institucional. Y yo creo que si hay buenos ejemplos dentro de nuestros países de gobiernos corporativos que han sido eficientes, que han sido transparentes, que han sido inclusivos, solidarios, etcétera. Bueno, por qué no verse en esos espejos, ¿no? O sea, ¿por qué no copiar las buenas experiencias y a la inversa también? Si ha existido algún gobierno local o regional o nacional que ha tenido buenas experiencias, porque las empresas tampoco, quizás no solamente verse, sino quizás también apoyar estas cosas y yo creo que por eso el Estado siempre va a ser un factor fundamentalísimo. Además, son los creadores de las normas, ¿no? Para cumplir. Sin ellos sería imposible poder tener algún tipo de orden eh, orden y garantía dentro de la actividad económica. Bueno, Baroska, gracias. Gracias por compartir este tema tan No, interesante. ustedes. Gracias por estar esta noche con nosotros. Sabes que eres bienvenida. Así que cuando quieras, esta ventanita está abierta para compartirnos algunos de estos temas interesantes de derechos humanos, discapacidad, que sé que por allí también es uno de los temas que sueles conversar, que sueles trabajar. Así que bueno, nada más me queda decirles a las personas que pueden luego ver esta entrevista
a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, estamos en Twitter como Funindes USB. También tenemos nuestra página web que es www.funindes.com, donde ofrecemos una serie de diplomados, cursos, asesorías en temas muy, muy interesantes como el que vimos hoy y como muchos otros que seguramente ustedes pueden allí revisar en nuestra fabulosa gama de expertos. Así que, Baroska, buenas noches, gracias. Nada, muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer. Además de estar de alguna u otra forma cerquita de la universidad, aunque siempre estamos muy cerca de la universidad. Pero muchas gracias, muchas gracias. Ojalá que podamos hablar de otras cosas muy pronto. Un placer. Seguro que sí, gracias. Chao.